Renata, una madre soltera que lucha día a día con 3 trabajos, acepta un acuerdo inesperado: fingir ser la novia de Leonardo, un millonario frío y calculador. Lo que parecía ser solo un trato profesional, pronto se convierte en algo más, cuando la humildad y bondad de Renata comienzan a derretir el corazón de Leonardo. ¿Será suficiente para cambiarlo para siempre? Suscríbete al canal y dale like al vídeo. No te pierdas las próximas entregas llenas de amor y sorpresas. Renata se despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, pero se esforzaba por ocultar su preocupación detrás de una sonrisa radiante. Como madre soltera, sabía que tenía que ser fuerte por su hija Sofía, una niña de ojos brillantes y espíritu alegre que era lo único que le daba sentido a su vida. A pesar de los múltiples empleos que Renata desempeñaba, desde limpiar casas hasta trabajar en una tienda de comestibles, nunca se quejaba. Cada centavo que ganaba se destinaba a cubrir los gastos básicos y a procurar que Sofía tuviera todo lo que necesitaba: ropa, alimento y una educación decente. Renata se aseguraba de que su hija nunca se sintiera privada de nada, aunque eso significara que ella misma tuviera que renunciar a sus propios deseos y sueños. Cuando llegaba a casa, exhausta después de un largo día de trabajo, Renata se quitaba los zapatos y se sentaba en el pequeño sofá, observando a Sofía hacer sus tareas escolares. Verla concentrada, con el ceño fruncido y la punta de la lengua asomando, le llenaba el corazón de orgullo. Esos momentos eran los que le daban fuerzas para seguir adelante, para enfrentar cada día con renovada determinación. A veces, en la soledad de la noche, Renata permitía que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Extrañaba a su esposo, quien las había abandonado cuando Sofía era apenas un bebé. Pero nunca se lo había mostrado a su hija, pues no quería que creciera con la sombra del abandono. En su lugar, le hablaba de su padre como un héroe que había partido en una importante misión y que algún día regresaría. A pesar de las dificultades, Renata se mantenía firme en su propósito de brindarle a Sofía un hogar lleno de amor y seguridad. Sabía que el camino no sería fácil, pero mientras tuviera a su hija a su lado, encontraría la fuerza para seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Sofía era la luz que iluminaba la vida de Renata. A sus cortos 7 años, la pequeña niña irradiaba una alegría y una inocencia que parecían contagiar a todos a su alrededor. Sus ojos brillantes y su sonrisa radiante eran el bálsamo que calmaba el cansancio y las preocupaciones de su madre. Renata observaba a su hija con una mezcla de orgullo y ternura. Veía cómo Sofía se esforzaba por ayudarla en las tareas del hogar, cómo se aseguraba de mantener su habitación ordenada y cómo le preparaba dibujos y notas de ánimo para que su madre los encontrara al llegar del trabajo. Esos pequeños gestos llenaban el corazón de Renata de una calidez que la ayudaba a sobrellevar los días más difíciles. A pesar de su corta edad, Sofía parecía comprender, de alguna manera, la situación de su madre. Nunca se quejaba cuando Renata tenía que trabajar largas horas o cuando no podían permitirse ciertos lujos. En su lugar, la abrazaba con fuerza y le susurraba al oído que todo estaría bien, que ella estaría a su lado sin importar lo que pasara. En ocasiones, Renata sorprendía a Sofía mirándola con una expresión de profunda preocupación en su rostro angelical. Sabía que su hija, a pesar de su juventud, era consciente de los sacrificios que ella hacía día a día. Esos momentos partían el corazón de Renata, quien se esforzaba por mantener una actitud positiva y transmitirle a Sofía la seguridad y el amor que tanto necesitaba. Juntas, madre e hija, formaban un equipo inquebrantable. Renata sabía que mientras tuviera a Sofía a su lado, nada más importaba. Ella era el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta, la razón por la que se levantaba cada mañana con renovadas fuerzas para enfrentar los desafíos que la vida les presentaba. Aquel día, cuando Leonardo, el exitoso y millonario hombre de negocios, entró en la pequeña cafetería buscando su habitual café matutino, no esperaba que su rutina se viera interrumpida de una manera tan inesperada. Mientras esperaba en la fila, sus ojos se posaron en una mujer que se movía con gracia y determinación, cargando una mochila en la espalda y una niña de la mano. La observó con disimulo, intrigado por la serenidad que emanaba a pesar de la evidente fatiga en su rostro. Cuando le tocó su turno en la caja, Leonardo pudo ver más de cerca a aquella mujer. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, algo dentro de él se estremeció.
Había en ella una fortaleza y una dignidad que contrastaban con el mundo de lujos y privilegios en el que él se movía a diario. Renata, sin saberlo, había logrado captar la atención de aquel hombre acostumbrado a que todo girara a su alrededor. Leonardo era un hombre de negocios exitoso, un millonario que había construido su imperio desde cero. A pesar de su éxito, era conocido por ser frío y calculador, alguien que no dejaba que nadie se acercara a su corazón. Vivía en una lujosa mansión, pero su vida estaba vacía de emociones y relaciones significativas. Sin embargo, la breve interacción con Renata había despertado en él una curiosidad que no lograba explicar. Mientras Renata pagaba su modesto pedido y se alejaba con su hija, Leonardo se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en su espalda. Algo en esa mujer le había despertado una sensación de vacío que no había experimentado en mucho tiempo. En su mundo de éxito y riqueza, rara vez se encontraba con personas que parecieran tan honestas y auténticas como ella. De vuelta en su lujosa oficina, Leonardo se encontró a sí mismo distraído, incapaz de concentrarse en los informes y las reuniones que normalmente acaparaban toda su atención. La imagen de Renata y su hija no dejaba de rondar su mente, despertando en él una necesidad de encontrar algo más allá de los números y las ganancias que llenaban su vida. Tal vez, sin saberlo, buscaba una conexión humana que le recordara que, detrás de toda esa riqueza y poder, había un corazón que aún podía sentir y anhelar algo más. Renata se encontraba limpiando la pequeña casa que compartía con su hija Sofía cuando escuchó que llamaban a la puerta. Al abrir, se sorprendió al encontrar a Leonardo, el hombre millonario que había visto en la cafetería días atrás, de pie en su humilde umbral. Renata lo miró con cautela, preguntándose qué podría querer de ella. Leonardo, con su habitual porte elegante y confiado, le explicó que necesitaba un favor muy particular. Necesitaba que ella lo acompañara a un evento social importante como su novia, pues esa imagen le ayudaría a cerrar un importante negocio. Renata lo miró con escepticismo. ¿Por qué un hombre como él, acostumbrado a moverse entre las élites, querría que ella, una simple trabajadora, lo acompañara? Pero entonces, Leonardo reveló la suma de dinero que estaba dispuesto a pagarle, y Renata sintió que el corazón se le aceleraba. Esa cantidad sería más que suficiente para resolver muchos de los problemas financieros que ella y Sofía enfrentaban día a día. Podrían pagar las cuentas atrasadas, comprar ropa y útiles escolares para su hija, e incluso ahorrar un poco para el futuro. La tentación era demasiado grande, y Renata sabía que, por el bien de Sofía, tendría que dejar de lado sus desconfianzas. Después de meditarlo por unos instantes, Renata aceptó la propuesta de Leonardo. Sería solo por una noche, se dijo a sí misma, y el dinero que recibiría cambiaría sus vidas para mejor. Aunque le preocupaba tener que fingir ser la novia de un completo extraño, la idea de poder brindarle a Sofía una vida más estable y segura era lo que la impulsaba a aceptar. Mientras Leonardo le explicaba los detalles del evento y le aseguraba que todo saldría bien, Renata sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Tal vez, esta oportunidad inesperada les traería algo más que solo dinero, quizás, le permitiría a ella y a su hija vislumbrar un futuro más prometedor. Leonardo se sorprendió gratamente al descubrir que Renata era una alumna rápida y dedicada. A pesar de las diferencias abismales entre sus mundos, ella se adaptaba con facilidad a las exigencias de su nueva tarea. Comenzó por llevarla a una exclusiva boutique, donde le eligió un vestido elegante y sofisticado que realzaba su belleza natural. Renata se sentía fuera de lugar entre tanta opulencia, pero Leonardo la animaba con paciencia y amabilidad, algo inusual en él. Luego, en la privacidad de su lujosa mansión, Leonardo se dedicó a enseñarle los modales y protocolos que debía seguir en el evento. Le explicó cómo debía saludar, cómo comportarse en la mesa y cómo entablar conversaciones con la alta sociedad. Al principio, Renata se sentía torpe e insegura, pero poco a poco, su determinación y su inteligencia natural fueron tomando el control. Observaba atentamente las indicaciones de Leonardo y practicaba con entusiasmo, esforzándose por dominar cada detalle. Leonardo, acostumbrado a tratar con personas arrogantes y superficiales, se sorprendió gratamente por la humildad y la dedicación de Renata. A medida que pasaban las horas de entrenamiento, pudo ver cómo su confianza iba creciendo, y cómo sus movimientos y su forma de expresarse se volvían cada vez más elegantes y refinados. En un momento dado, sus miradas se cruzaron,
y Leonardo sintió una extraña conexión que lo hizo detenerse. Había algo en los ojos de Renata, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, que lo cautivaba cada vez más. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró a sí mismo deseando conocer más sobre esta mujer que había logrado despertar su interés de una manera tan inesperada. La noche del evento, Renata se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. Enfundada en el elegante vestido que Leonardo le había elegido, se miraba al espejo con una mezcla de asombro y nerviosismo. Jamás se había imaginado a sí misma en medio de ese mundo de lujos y privilegios. Cuando llegaron al imponente salón, Leonardo la vio con seguridad, presentándola a los demás invitados como su pareja. Renata observaba con discreción, esforzándose por recordar todas las lecciones que él le había impartido sobre cómo comportarse. Para su sorpresa, se encontró entablando conversaciones fluidas y naturales con los asistentes. Escuchaba con atención, hacía preguntas pertinentes y respondía con gracia y elegancia. Leonardo la observaba, atónito, al ver cómo Renata se desenvolvía con tanta facilidad en aquel entorno que le era completamente ajeno. A medida que la noche avanzaba, Leonardo notó que Renata tenía la habilidad de conectar con las personas de una manera que él, con toda su riqueza y poder, no lograba. Ella parecía interesarse genuinamente por los demás, mostrando una empatía y una calidez que cautivaban a quienes la rodeaban. Mientras la observaba, Leonardo sintió que algo se removía en su interior, una sensación que no lograba identificar con claridad. Era como si, de alguna manera, Renata hubiera logrado traspasar las barreras que él había construido a su alrededor, despertando en él una chispa de algo diferente. En ese momento, Leonardo comprendió que Renata no era solo una actriz que interpretaba un papel, sino una mujer que poseía una profundidad y una autenticidad que él había olvidado cómo apreciar. Su sonrisa sincera, su mirada llena de compasión y su forma de relacionarse con los demás lo cautivaban cada vez más. Quizás, en medio de aquel mundo superficial y frío, Renata le estaba mostrando que había algo más allá de los negocios y el éxito material. Tal vez, ella le estaba recordando que, detrás de toda esa riqueza y poder, aún había un corazón que anhelaba conexiones genuinas y significativas. Después del evento, cuando Renata y Leonardo se encontraron a solas, el ambiente entre ellos se tornó más íntimo y reflexivo. Fue entonces cuando Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo, comenzó a abrirse y a compartir detalles de su vida que nunca antes había revelado a nadie. Con una voz cargada de emoción contenida, Leonardo le habló a Renata sobre la soledad que lo acompañaba a pesar de su éxito y riqueza. Confesó que, en medio de su mundo de lujos y poder, se sentía vacío por dentro, incapaz de encontrar una conexión genuina con las personas que lo rodeaban. Renata escuchaba con atención, sin juzgar, ofreciendo su presencia como un refugio seguro donde Leonardo podía expresar sus más profundos sentimientos. Ella entendía que, detrás de esa fachada de hombre de negocios exitoso, había un ser humano que anhelaba algo más que el mero éxito material. Mientras Leonardo hablaba, Renata pudo ver en él una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de poder y control que solía proyectar. Le conmovía la forma en que este hombre, acostumbrado a dar órdenes y a imponer su voluntad, se abría a ella de una manera tan sincera y desprotegida. Con una suavidad y una empatía que sorprendieron a Leonardo, Renata le mostró un lado del mundo que él había olvidado. Le habló de la importancia de las conexiones humanas, de la riqueza que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida, en los momentos de calidez y de auténtica compañía. Leonardo escuchaba, fascinado, como si Renata le estuviera revelando un tesoro oculto que había estado allí todo el tiempo, esperando a ser descubierto. Poco a poco, sintió que las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a resquebrajarse, dejando entrever una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Renata se encontraba perpleja cuando Leonardo le hizo una nueva propuesta. Después del evento, él le había pedido que continuara fingiendo ser su novia por un tiempo más, esta vez con el objetivo de cerrar un importante negocio. Aunque Renata sentía cierta reticencia, sabía que la suma de dinero que Leonardo le ofrecía sería más que suficiente para mejorar significativamente la vida de ella y de su hija Sofía. Pensando en el bienestar de la niña, Renata aceptó la oferta, a pesar de las dudas que le generaba. A medida que pasaban los días y las semanas, Renata y Leonardo comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Inicialmente, su relación se limitaba a los momentos en que debían mantener las apariencias frente a los socios de negocios de Leonardo.
Sin embargo, poco a poco, esa convivencia forzada se fue transformando en una conexión más genuina y cercana. Renata se sorprendía al descubrir que, detrás de la fachada de hombre de negocios frío y distante, Leonardo era una persona profundamente compleja. Él le hablaba de sus sueños frustrados, de la soledad que lo acompañaba a pesar de su éxito, y Renata lo escuchaba con una atención y una empatía que parecían reconfortar a aquel hombre acostumbrado a mantener a todos a distancia. Por su parte, Leonardo se maravillaba de la fortaleza y la serenidad que Renata emanaba, incluso en medio de las dificultades que enfrentaba en su vida diaria. Observaba con admiración cómo ella se esforzaba por brindarle a Sofía una infancia llena de amor y de oportunidades, a pesar de los escasos recursos. Poco a poco, la línea entre la ficción y la realidad se fue desdibujando. Renata y Leonardo se encontraban cada vez más cómodos en su papel de pareja, y esa comodidad se fue transformando en una conexión más profunda y significativa. Ambos comenzaron a darse cuenta de que, más allá de los acuerdos y las transacciones, estaban desarrollando un vínculo que iba más allá de lo meramente superficial. Y a medida que ese vínculo se fortalecía, Renata y Leonardo se enfrentaban a la creciente incertidumbre de lo que deparaba el futuro. Cuando Renata le presentó a Sofía, Leonardo sintió una mezcla de nerviosismo e incertidumbre. Hasta ese momento, su relación con Renata había sido más bien formal, limitada a los momentos en que debían mantener las apariencias frente a los socios de negocios. Pero ahora, con la presencia de la hija de Renata, todo parecía adquirir una nueva dimensión. Al principio, Leonardo se mantuvo distante, sin saber muy bien cómo interactuar con la niña. Sofía, por su parte, lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si intentara descifrar a este hombre que formaba parte de la vida de su madre. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, algo comenzó a cambiar. La dulzura y la inocencia de Sofía parecían tener un efecto casi mágico sobre Leonardo. Poco a poco, su semblante serio se fue suavizando, y una chispa de ternura empezó a brillar en sus ojos. Renata observaba la escena, sorprendida y conmovida. Jamás habría imaginado que este hombre, conocido por su frialdad y su distancia, pudiera interactuar con tanta naturalidad con su hija. Sofía, por su parte, parecía haberse relajado y sentirse cómoda con la presencia de Leonardo, algo que la llenaba de alivio. Mientras los veía conversar y jugar juntos, Renata se dio cuenta de que, en ese momento, Leonardo no era el poderoso hombre de negocios que ella había conocido, sino alguien que parecía redescubrir una parte de sí mismo que había permanecido dormida por mucho tiempo. La ternura con la que Leonardo trataba a Sofía, la forma en que escuchaba atentamente sus historias y respondía a sus preguntas, todo ello revelaba una faceta del hombre que Renata jamás habría imaginado. Renata había notado que, a medida que su relación con Leonardo se hacía más cercana, él parecía alejarse emocionalmente. Cada vez que sentía que estaban forjando una conexión más profunda, él se retraía, volviendo a su actitud distante y reservada. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Renata lo confrontó en un momento a solas. Con suavidad, pero también con firmeza, le expresó sus inquietudes, pidiéndole que le explicara por qué se comportaba de esa manera. Sin embargo, en lugar de una respuesta abierta y sincera, Leonardo respondió con su típica frialdad. Evadió el tema, minimizando la importancia de lo que Renata le estaba planteando. Su actitud distante y su negativa a abordar el asunto dejaron a Renata confundida y herida. Ella no entendía por qué, después de haber compartido tantas conversaciones íntimas y de haber desarrollado una conexión que parecía ir más allá de lo meramente superficial, Leonardo se empeñaba en mantener esas barreras emocionales. ¿Acaso todo lo que habían vivido juntos no significaba nada para él? Renata se sintió frustrada e impotente ante la actitud de Leonardo. Había creído que, poco a poco, él estaba abriendo su corazón y permitiendo que ella entrara en su mundo. Pero ahora, se daba cuenta de que tal vez esa conexión que ella había sentido era solo una ilusión, y que, en realidad, Leonardo seguía siendo un hombre inaccesible emocionalmente. Herida y confundida, Renata se cuestionaba si había sido una tonta al creer que podrían llegar a tener algo más que una relación meramente transaccional. Tal vez, ella había malinterpretado todo, y Leonardo nunca tuvo la intención de dejar que ella se acercara a él de esa manera. En medio de esa incertidumbre, Renata se preguntaba si debería continuar con este acuerdo, o si sería mejor alejarse antes de que su corazón sufriera aún más. Pero, sobre todo,
deseaba entender qué era lo que mantenía a Leonardo tan distante y cerrado, incluso cuando parecían estar construyendo algo más profundo. Leonardo se debatía internamente, luchando contra una tormenta de emociones que amenazaba con derrumbar las cuidadosas barreras que había construido a lo largo de los años. Por un lado, se sentía cada vez más atraído por la calidez y la autenticidad que emanaba Renata. Esa mujer que, sin proponérselo, había logrado traspasar sus defensas y llegar a una parte del que creía haber perdido para siempre. La forma en que se preocupaba por él y por Sofía, sin esperar nada a cambio, lo conmovía profundamente. Pero por otro lado, el miedo a volver a sufrir lo mantenía alejado emocionalmente. Había aprendido a la fuerza que la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse, y que el mejor escudo era la distancia y el control. Cada vez que sentía que se estaba acercando demasiado a Renata, sus demonios internos lo empujaban a retroceder, a erigir nuevamente esas murallas que lo protegían del dolor. Cuando Renata lo confrontó, exigiendo una explicación, Leonardo respondió con su típica frialdad, incapaz de expresar lo que realmente sentía. En su interior, se debatía entre el deseo de abrirse a ella y el miedo paralizante a salir lastimado. Era una lucha constante entre su corazón y su mente, entre lo que anhelaba y lo que creía que debía hacer. Sus acciones, cada vez más contradictorias, reflejaban esa batalla interna. Momentos de cercanía se alternaban con repentinos distanciamientos, dejando a Renata confundida y herida. Leonardo se odiaba a sí mismo por hacerle daño, pero el temor a la vulnerabilidad era más fuerte que su voluntad. Atrapado en esa encrucijada emocional, Leonardo se sentía cada vez más perdido. Había pasado tanto tiempo huyendo del sufrimiento que había olvidado cómo abrirse a la posibilidad de la felicidad. Y ahora, esa mujer que había entrado en su vida sin previo aviso amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar sus demonios, pero el miedo a perderlo todo lo paralizaba. Renata se había convertido en algo más que una simple actriz, se había transformado en alguien que, sin proponérselo, le estaba mostrando un camino hacia la redención. ¿Pero tendría el valor de seguirlo? Esa noche, en la soledad de su lujosa mansión, Leonardo se encontraba abrumado por los recuerdos que lo atormentaban. Sentado frente a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, marcó un número que no había marcado en años. Al otro lado de la línea, la voz de su vieja amiga resonó, llena de preocupación. Leonardo, con una voz cargada de emoción, le reveló un secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo, un peso que había llevado a cuestas desde su juventud. Renata, que había estado observando la escena desde la distancia, se acercó con cautela al ver la angustia reflejada en el rostro de Leonardo. Él, al verla, no pudo contener más las lágrimas que habían estado amenazando con brotar. Con una voz quebrada, Leonardo le contó a su amiga cómo, años atrás, había perdido a la mujer que amaba en un trágico accidente. Cómo, desde entonces, había construido una coraza alrededor de su corazón, negándose a volver a abrirse a nadie, aterrorizado por la posibilidad de sufrir una pérdida similar. Renata, conmovida hasta lo más profundo, se acercó a él y lo envolvió en un cálido abrazo. Leonardo, sorprendido por la inesperada muestra de empatía, se aferró a ella como si su vida dependiera de ello, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. En ese momento, Renata comprendió la razón detrás de la actitud distante y reservada de Leonardo. Entendió que el miedo a volver a sufrir lo había llevado a construir un muro alrededor de sí mismo, negándose a permitir que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarlo. Con suavidad, Renata le susurró palabras de consuelo, asegurándole que no estaba solo, que ella estaría a su lado para apoyarlo en su proceso de sanación. Leonardo, abrumado por la calidez y la aceptación que emanaba de Renata, se permitió bajar la guardia, dejando que su corazón se abriera lentamente a la posibilidad de una nueva oportunidad. A medida que el tiempo pasaba, Renata y Leonardo se encontraban cada vez más inmersos en una danza de sentimientos encontrados. Aunque ambos luchaban por mantener la compostura y ocultar la atracción que crecía entre ellos, sus miradas y gestos los delataban. Renata, que había entrado en esta situación con la intención de cumplir un simple papel, se sorprendía a sí misma al descubrir que, poco a poco, su corazón se estaba abriendo a la posibilidad de algo más. La vulnerabilidad que Leonardo le había mostrado, la forma en que parecía conectar con Sofía, todo ello despertaba en ella una ternura y un interés que iba más allá de lo meramente profesional.
Por su parte, Leonardo se debatía internamente, luchando contra el miedo que lo paralizaba cada vez que sentía que se estaba acercando demasiado a Renata. Había pasado tanto tiempo huyendo del sufrimiento que la idea de volver a abrirse a alguien le resultaba aterradora. Sin embargo, la calidez y la autenticidad de Renata ejercían una atracción magnética sobre él, una fuerza que parecía capaz de derribar las murallas que había construido a su alrededor. En los momentos en que se encontraban, la tensión emocional entre ellos era palpable. Sus miradas se cruzaban, cargadas de una intensidad que parecía a punto de estallar. Pequeños gestos, como un roce casual o una sonrisa compartida, adquirían un significado mucho más profundo, revelando la lucha interna que ambos libraban. Renata y Leonardo se esforzaban por mantener las apariencias, pero era cada vez más difícil ocultar la atracción que los unía. Sabían que, si se permitían sucumbir a esos sentimientos, todo podría cambiar, y no estaban seguros de estar preparados para enfrentar las consecuencias. Sin embargo, la tensión crecía, convirtiéndose en una fuerza magnética que los atraía irremediablemente el uno hacia el otro. Ambos se preguntaban si serían capaces de resistir por más tiempo, o si, finalmente, cederían a la tentación y se entregarían a esa conexión que parecía ir más allá de lo meramente físico. La incertidumbre y la expectativa se apoderaban de ellos, creando un ambiente cargado de emociones no expresadas, de deseos reprimidos y de un futuro que se dibujaba cada vez más borroso e impredecible. La tranquila y creciente conexión entre Renata y Leonardo se vio repentinamente amenazada cuando una figura del pasado de Leonardo irrumpió en sus vidas. Se trataba de Lucía, una antigua amante de Leonardo que, al ver su posición en riesgo, decidió intervenir. Celosa y resentida, Lucía comenzó a sembrar sutiles dudas en la mente de Leonardo, cuestionando las verdaderas intenciones de Renata. ¿Acaso no te das cuenta de que ella solo está contigo por el dinero?, le susurraba Lucía a Leonardo, aprovechando cada oportunidad para plantar esa semilla de desconfianza. Después de todo, ¿qué otra cosa podría ver una mujer como ella en alguien como tú? Leonardo, que aún luchaba con sus propios demonios internos y su miedo a la vulnerabilidad, se encontró cada vez más susceptible a las insinuaciones de Lucía. Poco a poco, esas dudas comenzaron a corroer la confianza que había logrado construir con Renata. Renata, ajena a las maquinaciones de Lucía, notaba cómo la actitud de Leonardo se volvía más distante y reservada. Intentaba acercarse a él, buscando comprender qué era lo que lo estaba perturbando, pero Leonardo se mostraba cada vez más evasivo y frío. Confundida y herida, Renata se preguntaba si, después de todo, su conexión con Leonardo no había sido más que una ilusión. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si ella realmente solo había sido atraída por la riqueza y el poder de Leonardo? Mientras tanto, Lucía observaba con satisfacción cómo su plan iba tomando forma. Veía cómo la duda y la inseguridad se apoderaban de Leonardo, alejándolo cada vez más de Renata. Y en su interior, se regocijaba por la posibilidad de recuperar su lugar en la vida de aquel hombre que una vez la había dejado. La tensión crecía, y Renata y Leonardo se encontraban atrapados en una tormenta de emociones que amenazaba con destruir la conexión que habían logrado construir. ¿Serían capaces de superar las maquinaciones de Lucía y recuperar la confianza que habían desarrollado, o sucumbirían ante la duda y la desconfianza? Leonardo se encontraba cada vez más abrumado por las dudas que Lucía había sembrado en su mente. A pesar de los esfuerzos de Renata por acercarse a él y entender lo que le sucedía, Leonardo se mostraba cada vez más distante y reservado. Finalmente, en un momento de tensión, Leonardo confrontó a Renata, acusándola de estar con él únicamente por interés y por el dinero. Sus palabras, cargadas de amargura y desconfianza, hirieron profundamente a Renata, quien no podía creer que, después de todo lo que habían vivido juntos, Leonardo dudara de sus verdaderos sentimientos. ¿Acaso crees que todo esto ha sido una farsa para mí?, le espetó Renata, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que he estado fingiendo todo este tiempo, que no hay nada real entre nosotros? Leonardo, abrumado por la culpa y la confusión, se mantuvo en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Había dejado que las semillas de la duda plantadas por Lucía lo consumieran, y ahora se encontraba atrapado en una espiral de inseguridad y miedo. Renata, herida y decepcionada, sintió que ya no podía continuar con esta farsa. Había creído que, con el tiempo, Leonardo sería capaz de abrirse a ella y confiar en la conexión que habían desarrollado.
pero ahora, se daba cuenta de que eso era una ilusión. No puedo seguir con esto, Leonardo, dijo Renata, con voz temblorosa. No puedo estar con alguien que no confía en mí, que me ve solo como una oportunidad de ganar dinero. Merezco más que eso. Sin esperar una respuesta, Renata se dio la vuelta y se alejó, dejando a Leonardo sumido en la confusión y el arrepentimiento. Había dejado que sus propios demonios y las manipulaciones de Lucía lo apartaran de la persona que, sin saberlo, había logrado llegar a su corazón. Ahora, Leonardo se encontraba solo, con la angustia de haber perdido algo que, sin darse cuenta, se había vuelto indispensable para él. Y mientras observaba a Renata alejarse, supo que tendría que enfrentar sus miedos y luchar por recuperar la confianza que había roto, si es que aún había una oportunidad de salvar lo que habían construido. Cuando Renata se alejó, dejando a Leonardo sumido en la confusión y el arrepentimiento, éste se dio cuenta de la gravedad de su error. Había dejado que sus propios miedos y la manipulación de Lucía lo cegaran, alejándolo de la única persona que había logrado llegar a su corazón. A medida que los minutos pasaban, el remordimiento comenzó a consumir a Leonardo. Se dio cuenta de que, en su afán por protegerse del dolor, había lastimado a Renata, la mujer que le había mostrado una faceta de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Recordó la forma en que Renata lo había abrazado aquella noche, cuando él le reveló el secreto de su pasado. La calidez y la aceptación que había encontrado en sus brazos, la forma en que ella lo había escuchado y consolado sin juzgarlo. Eso era algo que nadie más le había ofrecido. Y ahora, por culpa de su propia desconfianza y miedo, había dejado que todo se derrumbara. Había empujado a Renata lejos de él, cuando en realidad lo que más deseaba era mantenerla a su lado, permitirle que sanara las heridas de su corazón. Leonardo se maldijo a sí mismo por haber sido tan ciego, por haber permitido que las dudas sembradas por Lucía lo alejaran de la única persona que lo había hecho sentir vivo en mucho tiempo. Renata no era como las demás mujeres que habían pasado por su vida, ella era especial, única, y él lo sabía. Con una determinación que no había sentido en años, Leonardo decidió enmendar su error. No podía dejar que Renata se alejara, no cuando acababa de descubrir lo que significaba tenerla en su vida. Tenía que luchar por recuperar la confianza que había roto, y demostrarle a Renata que sus sentimientos eran genuinos. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentar sus propios demonios y vencer el miedo que lo paralizaba. Pero en ese momento, la perspectiva de perder a Renata era mucho más aterradora que cualquier otro temor que pudiera tener. Decidido, Leonardo se puso en marcha, dispuesto a hacer todo lo que estuviera en sus manos para recuperar a la mujer que le había devuelto la esperanza y la posibilidad de volver a amar. Querida Renata. No sé cómo empezar esta carta, pues las palabras parecen insuficientes para expresar todo lo que siento en este momento. Cuando te fuiste, dejándome sumido en la confusión y el arrepentimiento, me di cuenta de la gravedad de mi error. Permití que mis propios demonios y las manipulaciones de Lucía nublaran mi juicio, y en el proceso, lastimé a la única persona que ha logrado llegar a mi corazón. Me cegué ante la verdad de lo que siento por ti, dejándome llevar por dudas que no tenían fundamento. Sé que mis palabras y mis acciones te han herido profundamente, y entiendo si ya no puedes confiar en mí. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real, mucho más de lo que jamás imaginé. Comenzó como un acuerdo, sí, pero se transformó en algo mucho más profundo y significativo. Tú me has mostrado una faceta de mí mismo que creía haber perdido para siempre. Esa calidez, esa aceptación que encontré en tus brazos aquella noche, es algo que nadie más me ha ofrecido. Y ahora que lo he experimentado, no puedo imaginar mi vida sin ti. Sé que te he dado motivos para dudar de mí, y entiendo si ya no quieres darme una segunda oportunidad. Pero te ruego que me permitas intentar recuperar tu confianza, que me dejes demostrarte que mis sentimientos son genuinos y que estoy dispuesto a luchar por ti. No puedo prometerte que será fácil, pues aún tengo que enfrentar mis propios miedos y demonios. Pero sé que, si tú estás a mi lado, seré capaz de superarlos. Tú eres la única que ha logrado llegar a mi corazón, y no quiero perderte. Por favor, Renata, dame una oportunidad de enmendar mi error. Déjame mostrarte que lo que siento por ti es real, que eres mucho más que una simple actriz para mí. Permíteme luchar por ti, por nosotros, y reconstruir la conexión que hemos forjado. Tuyo siempre,
Leonardo. Renata leyó y releyó la carta de Leonardo, conmovida por la sinceridad y la vulnerabilidad que emanaban de cada palabra. Por un lado, se sentía tentada a darle una segunda oportunidad, pues en el fondo, aún albergaba sentimientos por él. Pero por otro, el miedo a volver a salir lastimada la hacía dudar. Finalmente, después de mucho reflexionar, Renata decidió aceptar la invitación de Leonardo a hablar. Necesitaba enfrentarlo cara a cara, escuchar de sus propios labios lo que realmente sentía y entender si era capaz de confiar en él una vez más. Cuando se encontraron, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Ambos sabían que esta conversación sería crucial para determinar el futuro de su relación. Leonardo, con una mirada llena de arrepentimiento y determinación, comenzó a exponer sus sentimientos. Le confesó a Renata que, aunque al principio todo había sido un acuerdo, con el tiempo sus emociones se habían vuelto genuinas. Le habló de la forma en que ella había logrado llegar a su corazón, de cómo su calidez y aceptación lo habían sanado de una manera que nadie más había logrado. Renata, conmovida por la honestidad de sus palabras, se abrió a él y le expresó sus propios miedos y dudas. Le hizo saber que, si iban a intentar algo más, debía ser con total transparencia y confianza mutua. No podría soportar volver a pasar por la misma situación de desconfianza y dolor. Leonardo, con absoluta sinceridad, aceptó las condiciones de Renata. Sabía que tendría que trabajar arduamente para recuperar su confianza, pero estaba dispuesto a hacerlo. Entendía que, si quería tener una oportunidad real con ella, tendría que enfrentar sus propios demonios y aprender a abrirse sin miedo. Poco a poco, a medida que hablaban, la tensión fue disipándose, y ambos comenzaron a sentir que, quizás, había una posibilidad de reconstruir lo que habían perdido. Renata se permitió ver la vulnerabilidad y la determinación en los ojos de Leonardo, y supo que esta vez, tal vez, las cosas podrían ser diferentes. A medida que el tiempo pasaba, Leonardo comenzó a experimentar un cambio profundo dentro de sí. Después de haber aceptado las condiciones de Renata y haber decidido luchar por recuperar su confianza, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar verdaderamente sus propios demonios. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de su riqueza y su poder. Comprendió que la felicidad y la plenitud que tanto había buscado no se encontraban en los lujos y los bienes materiales, sino en las relaciones significativas que había comenzado a construir. Con Renata, Leonardo se esforzaba por ser más abierto y emocionalmente disponible. Ya no se escudaba detrás de la coraza que había construido, sino que se permitía ser vulnerable y compartir sus sentimientos. Poco a poco, iba derribando los muros que lo habían mantenido aislado del mundo. Pero el cambio más sorprendente se dio en su relación con Sofía. La joven, que en un principio había sido solo una empleada, se había convertido en una presencia importante en su vida. Leonardo comenzó a verla de una manera diferente, a valorar su compañía y a escuchar atentamente sus pensamientos y opiniones. En lugar de mantener una distancia profesional, Leonardo se permitió acercarse a Sofía, mostrándole una faceta más auténtica de sí mismo. Juntos, compartían largas conversaciones, donde Leonardo se abría a ella y le hablaba de sus miedos, sus sueños y sus arrepentimientos. Sofía, sorprendida y conmovida por este cambio, se convirtió en una confidente y una aliada para Leonardo. Ella lo escuchaba con atención, ofreciéndole su apoyo y su perspectiva, sin juzgarlo. Y Leonardo, a su vez, comenzó a valorar cada vez más la sabiduría y la sensibilidad de la joven. A través de estas relaciones, Leonardo descubrió que la verdadera riqueza no se encontraba en sus cuentas bancarias, sino en la conexión y la comprensión mutua que había logrado forjar con Renata y Sofía. Eran ellas quienes le habían devuelto la esperanza y le habían enseñado que la felicidad no se compra, sino que se construye a través de vínculos genuinos y significativos. Ahora, Leonardo se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Había comenzado a desprenderse de las ataduras que lo habían mantenido prisionero de su propio miedo y su desconfianza. Y mientras miraba hacia el futuro, se sentía más preparado que nunca para abrazar las posibilidades que se le presentaban, con Renata y Sofía a su lado. Con el paso del tiempo, la relación entre Renata y Leonardo se fue fortaleciendo, esta vez sin ninguna farsa o acuerdo de por medio. Ambos se entregaron completamente a la construcción de una conexión genuina, basada en la confianza, el respeto y el amor. Leonardo,
habiendo superado sus propios miedos y demonios, se entregó por completo a Renata, mostrándole una vulnerabilidad y una apertura emocional que nadie más había visto en él. Juntos, exploraron los altibajos de una relación madura y profunda, aprendiendo a comunicarse de manera efectiva y a resolver sus diferencias con madurez. Pero la sorpresa más grata vino cuando Leonardo comenzó a desarrollar un vínculo especial con Sofía. La joven, que había sido testigo de la transformación de Leonardo, se convirtió en una figura importante en su vida, casi como una hija. Leonardo, que había sido distante y reservado con la mayoría de las personas, se abrió a Sofía de una manera que lo sorprendía incluso a él mismo. Compartían largas charlas, en las que Leonardo le brindaba consejos y le ofrecía su apoyo incondicional. Poco a poco, Sofía se fue convirtiendo en una parte esencial de la vida de Leonardo y Renata. Juntos, los tres formaron una familia unida y feliz. Renata y Leonardo se casaron, sellando su compromiso, y Sofía se convirtió en una pieza fundamental de este nuevo hogar. Ella, que había sufrido la ausencia de una figura paterna, encontró en Leonardo el apoyo y la guía que tanto había anhelado. La casa se llenó de risas, de momentos de complicidad y de un profundo sentido de pertenencia. Leonardo, que alguna vez había creído que la felicidad se encontraba en la riqueza y el poder, ahora entendía que la verdadera riqueza residía en las relaciones significativas que había construido. Renata y Sofía se convirtieron en el centro de su mundo, en el lugar donde encontraba la paz y la plenitud que tanto había buscado. Y mientras observaba a su familia, Leonardo se sentía agradecido por haber tenido la valentía de enfrentar sus miedos y abrirse a la posibilidad de amar y ser amado. Esta nueva etapa en la vida de Leonardo, Renata y Sofía estaba llena de promesas y de un futuro lleno de posibilidades. Juntos, formarían una familia unida y resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío que se les presentara, sabiendo que siempre podrían contar el uno con el otro. Llegó el momento en que Leonardo tuvo que enfrentar a su antigua amante, Lucía, quien había intentado sabotear su relación con Renata. Armado con la confianza y la seguridad que había construido a lo largo de este proceso de transformación personal, Leonardo se enfrentó a ella sin temor. En un tenso encuentro, Leonardo le dejó claro a Lucía que su corazón le pertenecía a Renata y a nadie más. Le hizo saber que ya no se dejaría manipular por sus juegos y que estaba dispuesto a defender la relación que había forjado con Renata, sin importar los obstáculos que se interpusieran. Lucía, sorprendida y frustrada, se vio obligada a aceptar que su intento de recuperar a Leonardo había fracasado. Comprendió que el hombre que una vez había conocido ya no existía más, que Leonardo había logrado liberarse de las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Pero esta confrontación no solo sirvió para dejar en claro su posición con respecto a Renata, sino que también le brindó a Leonardo la oportunidad de reconciliarse con su propio pasado. Entendió que, si quería avanzar y construir un futuro feliz, primero tenía que perdonarse a sí mismo por los errores que lo habían llevado a erigir esas barreras emocionales. Con una mirada introspectiva y una profunda determinación, Leonardo se enfrentó a sus demonios internos. Reconoció el dolor y la inseguridad que lo habían definido durante tanto tiempo, y se perdonó por haber permitido que esos sentimientos lo alejaran de la posibilidad de amar y ser amado. Fue un proceso difícil, lleno de reflexión y de lágrimas, pero Leonardo supo que era necesario para poder avanzar. Renata y Sofía, que habían sido testigos de esta transformación, lo apoyaron incondicionalmente, brindándole el amor y la comprensión que tanto necesitaba. Finalmente, con el peso de su pasado liberado, Leonardo pudo mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero ahora se sentía más preparado que nunca para enfrentarlos, con Renata y Sofía a su lado, formando una familia unida y resiliente. La reconciliación con su pasado, sumada a la certeza de que su corazón le pertenecía a Renata, llenaron a Leonardo de una paz y una seguridad que nunca antes había experimentado. Ahora, estaba listo para abrazar plenamente las posibilidades que se le presentaban, dispuesto a construir un futuro lleno de amor, confianza y felicidad. La historia de Renata y Leonardo se ha convertido en una prueba viviente de que el amor verdadero puede romper cualquier barrera, incluso las más altas y gruesas que parecen infranqueables. Cuando Renata entró en la vida de Leonardo, él era un hombre que parecía incapaz de amar, encerrado en una coraza de desconfianza y miedo que lo mantenía aislado del mundo. Pero la bondad, la paciencia y la humildad de Renata lograron hacer lo que nadie más había podido,
abrir su corazón y mostrarle que el amor es posible, incluso para alguien que se había rendido a la idea de que nunca volvería a experimentar esa conexión profunda y significativa. A través de su relación, Renata demostró que el amor verdadero tiene el poder de transformar a las personas, de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Con su apoyo incondicional y su capacidad de escuchar sin juzgar, Renata logró que Leonardo enfrentara sus propios demonios, que se perdonara a sí mismo y que se permitiera abrirse a la posibilidad de amar y ser amado. Juntos, Renata y Leonardo construyeron una relación basada en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Superaron los obstáculos y las dudas, y lograron forjar una conexión profunda y duradera que les brindó la felicidad y la plenitud que tanto habían anhelado. Pero más allá de su propia historia de amor, la de Renata y Leonardo se ha convertido en un ejemplo inspirador para todos aquellos que han perdido la esperanza en el amor. Demuestra que, incluso cuando parece que las barreras son insuperables, el verdadero amor tiene la capacidad de transformar y de sanar, de abrir los corazones más cerrados y de hacer florecer la humanidad en las personas. La unión de Renata y Leonardo es una prueba de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier desafío y de construir algo hermoso y duradero, incluso en las circunstancias más adversas. Es una historia que nos recuerda que, con paciencia, empatía y determinación, el amor verdadero puede romper cualquier barrera y llevar a las personas a descubrir la mejor versión de sí mismas. La historia de Renata, Leonardo y Sofía culmina con la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades para los tres. Después de haber superado tantos obstáculos y de haber logrado construir una conexión profunda y duradera, esta familia unida se enfrenta al mundo con una renovada confianza y determinación. Juntos, Renata, Leonardo y Sofía saben que, sin importar los desafíos que puedan presentarse en el camino, siempre podrán contar el uno con el otro. Su amor, su compasión y su inquebrantable vínculo les brindan la fuerza y la seguridad necesarias para enfrentar cualquier adversidad que se les cruce. Renata, con su bondad y su capacidad de amar sin reservas, continúa siendo el pilar emocional de esta familia. Su presencia cálida y reconfortante es el ancla que mantiene unidos a Leonardo y Sofía, recordándoles que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por su parte, Leonardo, habiendo superado sus propios miedos y demonios, se ha convertido en un hombre renovado, lleno de esperanza y determinación. Su relación con Renata y Sofía le ha brindado la oportunidad de redescubrir la alegría de vivir, de abrazar la posibilidad de amar y ser amado. Y Sofía, que en un principio era solo una empleada, se ha convertido en una parte esencial de esta familia. La joven, que había sufrido la ausencia de una figura paterna, ha encontrado en Leonardo el apoyo y la guía que tanto necesitaba, forjando un vínculo que la llena de seguridad y pertenencia. Juntos, Renata, Leonardo y Sofía enfrentan la vida con una mirada llena de esperanza y optimismo. Saben que, sin importar lo que les depare el futuro, podrán superar cualquier desafío, apoyándose mutuamente y encontrando la fuerza en el amor que los une. Esta familia es un ejemplo vivo de que el amor verdadero tiene el poder de transformar, de sanar y de construir algo hermoso y duradero, incluso en las circunstancias más adversas. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han perdido la fe en el amor, una prueba de que, con valentía, empatía y determinación, es posible encontrar la felicidad y la plenitud que tanto se anhelan.